acusar constitucionalmente a la Junta Nacional de Justicia, no puede acusar constitucionalmente al Jurado Nacional de Elecciones. Lo que estamos generando en el fondo es remover del sistema de pesos y contrapesos y de la relación de representación estos espacios de toma de decisiones que son importantísimos. Nuevamente, en la práctica implica quitarle poder al ciudadano. Se crean espacios de poder que no tienen ningún tipo de control, que no tienen rendición de cuentas, que no tienen responsabilidad política. Y eso es muy grave para una democracia. Ahora, el Congreso se puede equivocar muchas veces, pero por lo menos el ciudadano sabe quién tomó qué decisión y puede tomar acción con su voto. Mientras que eso no sucede en otros espacios, cuando las cosas se hacen por concurso público, no hay responsabilidad en el concurso público, porque es el concurso público y ya está. Entonces creo que esa alternativa es mucho peor que mantener Tudela, perdón, y el doctor Blume. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho. Creo que debe modificarse el sistema de elección. Recuerdo el gran problema que tuvimos en aquella época para invitar a personas destacadas, juristas importantes, para que participaran del Tribunal Constitucional y se oponían. Y la razón era esa, el maltrato, ¿no? El maltratar a una persona de un prestigio profesional y de vida que no quería someterse a ese tipo de... Y más aún, ser cuestionado por personas cuyo nivel era discutible y eran quienes tenían que calificar a estos destacados juristas. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo dicho. Simplemente quiero recordarles también que ustedes no se imaginan, algún día voy a escribir la parte de la historia privada, en la pelea que tuvimos con Carlos Torres para poder crear el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Dos instituciones que fueron opuestas, peleadas, no solo por Enrique Chirino Soto, ¿no?, sino por otros para. ¿Cómo es posible que unos 7 señores van a decidir sobre lo que nosotros, el primer poder del pueblo, va aprobado, sin entender la naturaleza del Tribunal Constitucional? Así que estoy totalmente de acuerdo con lo dicho. Un saludo a mi amigo Ernesto Blume, muy especial. Qué lindo volvernos a reencontrar. Y a la doctora Tudela, que le transmita un saludo a Pancho de mi parte. Sí, y qué bueno que estés en Costa Rica, y de repente se te podrá visitar en algún momento. Cuando quieras, las puertas están abiertas y mi casa es tu casa. Pura vida, como dicen. Muy bien, yo los voy a dejar. Un gran gusto, ¿ah? Un gusto, doctor Blume. Gracias. La siguiente pregunta, quizás de una u otra manera, es una síntesis, ¿no?, de lo que podría ser también la parte orgánica, pero también con un contenido relevante para la parte económica de la Constitución, y está relacionada a Indecopi. Indecopi es una institución, es una agencia de competencia que es competente para tutelar a través de diversos procesos principios importantes de nuestra economía social de mercado, como la libre y leal competencia, la libre iniciativa privada, entre otros. No obstante, está adscrita a la PCM, es decir, al Poder Ejecutivo. Algunos plantean que se debería convertir en un organismo constitucional autónomo más. Esta pregunta quizás sería interesante dirigirla primero hacia la congresista Diana Tudela, toda vez que suscribió un proyecto de ley también en ese sentido, ¿no? Entonces sería interesante escuchar sus argumentos y después un comentario del doctor Marcenaro. Sí, yo creo que primero el Tribunal Constitucional, el Indecopi, cumple una función vital. El Indecopi es la única institución, el único organismo que tenemos en nuestro sistema que cumple el rol de garantizar la vigencia del capítulo económico de la Constitución. Tiene la importante función de vigilar que el mercado se desarrolle respetando las reglas de la libre competencia. No se puede hablar de libre mercado si es que no se respeta la libre competencia y no se promueve sobre todo la libre competencia. Entonces, Indecopi es una institución importantísima que garantiza o es garante de la aplicación del capítulo económico. Entonces,
Yo sí creo, y de hecho por eso he presentado esa propuesta legislativa, que el Indecopi debería ser un organismo plenamente autónomo, lo cual no sucede hoy porque, digamos, depende de la PCM, y el presidente del directorio de Indecopi es designado por la presidencia del Consejo de Ministros, por lo tanto, del poder político de turno. Entonces, eso definitivamente implica que no hay una independencia plena, ¿no? Y creo que tratándose de un organismo con una función tan importante, sí sería necesario que esta autonomía se llegue, digamos, a completar al 100% y que el directorio y el presidente del directorio no dependan del poder de turno. Eh, y, y además creo que esta es una propuesta que no surge de este periodo legislativo, digamos, no es una discusión reciente. Indecopi surge, nace en los 90 con la intención, con la vocación de eventualmente convertirse en un organismo autónomo plenamente. Esto finalmente no se ha terminado por concretar, ¿no? Pero es una discusión que ya lleva varios años, por lo menos 2 décadas, ¿no? Entonces creo que es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que ya debería poder concretarse, y es también una reforma constitucional. Muchas gracias, doctor Marcenaro. ¿Su opinión sobre el particular? Sí, sí, creo que hay que hacer algunas reformas, pero reitero lo que dijo el doctor Blumer. No es un problema solamente de cambiar y modificar leyes. El problema está a quién designarnos. Si yo voy a designar a una persona porque me apoyó en mi campaña a la presidencia de la República y entonces designo a su hijo para que presida el organismo, vamos por mal camino, pues porque esto se presta a malas interpretaciones y a mala dirección de Indecopi. Indecopi tiene una función fundamental en la economía del Perú, es fundamental. Evita todas las situaciones de abuso también de los órganos económicos. Por lo tanto, nuevamente el tema básico es a quién se designa, bajo qué procedimiento designamos a gente capaz. Y el Perú los tiene. El gran problema es que todas las personas que participan en política y en gobierno te dicen siempre lo mismo. Al final termino denunciado con 30 procesos penales, y no pregúntenle a todos los alcaldes del Perú con cuántos procesos terminan. Yo no digo si son correctos o no, pero la gente y muchos de mis amigos tienen miedo de participar tanto en organismos como en política por razones del desprestigio que tiene o porque el mal uso que se hace de las instituciones. Finalmente, tenemos nosotros una última pregunta y esta va dirigida en primer orden al doctor Marcenaro, toda vez que es su especialidad, pero después también cerraríamos con un comentario de la congresista Tudela, ¿no? La pregunta plantea que el artículo 23 de la Constitución Política señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. ¿Qué opinión le merece el trato inadecuado que a veces se le da a muchos practicantes de derecho y que afecta su formación profesional? Bueno, considero que es fundamental para un alumno de derecho que tenga prácticas y que en consecuencia se forme en la práctica. Yo recuerdo cuando yo era practicante de un estudio, cuando estaba en segundo año de derecho, que es cuando comencé a practicar, ir al Poder Judicial, a los juzgados, a dejar documentos, etcétera, etcétera. Creo que la práctica es fundamental. La práctica no se aprende en libros. Es como la experiencia en la vida. La experiencia no se aprende en libros, se aprende viviendo la situación. Y creo que muchos casos de práctica profesional llevan al abuso. Es decir, yo les puedo decir que estudios de abogados que realmente abusan de los practicantes, ¿cierto? Para el caso de los abogados. Pero la práctica profesional es fundamental, por lo tanto deberíamos de propiciar mecanismos que permitan la práctica de todas las profesiones, porque reitero que la práctica es fundamental y que no los libros no nos dan ese tipo de experiencia.
Congresista Tudela. Sí, bueno, yo creo que es un problema, ¿no? Finalmente creo digamos, los practicantes de derecho muchas veces se encuentran con ciertas prácticas dentro de los estudios, en donde trabajen, digamos que no son las mejores, pero creo que un poco como lo que señalaba el doctor Blume y lo que también señala el doctor Marcenaro, es un problema de personas, básicamente, ¿no? Creo que es un problema de las culturas, de las empresas y de los estudios en donde uno trabaje, que son muy difíciles de combatir, y creo que no necesariamente combatir este tipo de culturas o de malos tratos pasa por hacer reformas legales, porque muchas veces se propone modificar el régimen de prácticas preprofesionales, por ejemplo, para hacerlo sumamente rígido, para combatir en teoría, digamos, los malos tratos o los abusos, pero eso finalmente lo único que genera es mayor informalidad, como siempre, y además no soluciona el problema, porque por más rígido que sea el régimen laboral, eso no va a tener mayor impacto en las culturas que puedan existir en los distintos estudios de abogados o en las empresas, ¿no? Entonces creo que de nada sirve continuar con esta idea de que los regímenes laborales tienen que ser lo más rígidos posibles y generar cada vez más protecciones, entre comillas, cada vez más beneficios para un grupo de trabajadores que es cada vez más reducido, que son los trabajadores formales, ¿no? Creo que combatir este tipo de malas prácticas pasa por denunciarlas muchas veces, por trabajar en cambiar las culturas empresariales, las culturas de los estudios, pero creo que no es un problema legal, finalmente, y creo que también debemos trabajar por combatir esta idea de que la flexibilidad laboral perjudica al trabajador. Yo creo que sobre todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos años con la pandemia, nos hemos dado cuenta de que la flexibilidad laboral beneficia tanto al empleador como al trabajador, pero sobre todo al trabajador. Entonces hay que saber identificar los problemas y encontrar bien las causas, ¿no? No tratar de resolver todos los problemas a través de cambios legales y generando derechos laborales cada vez más rígidos, porque eso al contrario nos perjudica y genera muchísima informalidad y un grupo de personas cada vez más reducido con más privilegios. Muchas gracias, doctor Marcenaro, congresista Tudela. Muchas gracias por su participación en este tercer congreso. Con esto ya vamos a dar por cerrado esta primera mesa de debate de este día jueves. Gracias por su participación. Muchísimas gracias. Al público, muchas gracias, muy amables. Al público asistente también agradecerles por haberse conectado en esta primera sesión de la mañana e invitarlos a que después de una pausa se vuelvan a conectar a las 2:30 para continuar con el programa que ya ustedes tienen a la mano. Muchas gracias. Nos reencontramos ya a las 2:30 de la tarde.